Muy bien, pues hola, hola, buenos días. Es un gusto poderles saludar de nuevo aquí en pantalla digital. Pues ya hemos procesado toda esta parte fundamental acerca de, el enfoque central de la persona, ¿ok? El día de hoy toca ver toda esta parte de todo lo que es relativamente importante acerca de la terapia centrada en la persona o en el cliente, ¿no? Para que tengan como que esta imagen global o esta imagen fundamental acerca de lo que pueden ir procesando, ¿no? Aquí lo importante es todo lo que podemos ir rescatando a través de nuestra comprensión interpersonal, ¿no? Rogers nos decía también que la persona tiene en su interior, o sea, en cada uno y cada uno de ustedes, en el interior de cada uno y cada uno de ustedes, y en el interior, tenemos la capacidad de ir como que entendiendo todos los factores de la vida que se nos van presentando, ¿no? Y buscamos la manera de ir como que reorganizando todos estos puntos también para darle como que una parte integrativa dentro de la superación, ¿no? Entonces, la terapia central en la persona pues prácticamente se va enfocando mucho dentro de lo que podemos ir procesando nosotros los psicoterapeutas para poder ir rescatando las cualidades de la persona, ¿no? Debemos de ir abordando herramientas profesionales que van a ir pues, prácticamente aperturando cada una de estas cuestiones, ¿no? Y todas estas facultades, todas estas cuestiones dentro de la persona se vuelven eficaces cuando nosotros, dentro de esta parte del acompañamiento en psicoterapia, logramos establecer pues prácticamente un vínculo, una armonización y una apertura a poder explorar el mundo interno de las y los demás, ¿no? Ahora, agreguemos esto a que el enfoque centrado en la persona o esta parte del acompañamiento centrada en la persona nos da mucha herramienta también para ir viendo toda esta parte de la comprensión, ¿no? Pareciera fácil, pero a veces no lo es. Muchas veces tenemos que ir escarbando, tenemos que ir buscando la manera más viable de entender todas estas ideas, de poder comprender el mundo emocional, de poder ir pues prácticamente comprendiendo toda la disposición y la capacidad que nos pueda presentar en este caso la persona, ¿no? Y como nosotros empezamos a puntualizar y a poner este marco de atención en el sujeto, pues por ende tenemos como que esta parte de ir generando una apertura desde la sinceridad, desde la autenticidad, y hay algo que también se va encaminando mucho que es dentro de esta parte de la espontaneidad, ¿no? Entonces, el terapeuta dentro de esta parte centrada de la persona, tiene que ir trabajando con todas estas cuestiones, ¿no? Hablábamos en la clase pasada acerca del self, ¿no? De esta parte de la persona ideal y demás, ¿no? Y todo esto comprende mucho a la disposición que nosotras y nosotros damos al modo de ser, al modo de expresarnos, ¿no? Al modo también de ir viendo todo lo que va implicando también dejar de ver, soltarme, e ir viendo también los temores, las dificultades, y hay algunas cosas que también se van presentando como bloqueos, como esta parte de lo que quiero reprimir o lo que no quiero expresar, ¿no? Y para trabajar este enfoque psicoterapéutico con los clientes, pues prácticamente debemos de ir olvidándonos de los papeles, ¿no? Y hay algo que es bien bonito dentro del acompañamiento. Dentro de esta parte favorable, dentro de esta parte importante, podemos ir como que enfrentando el error de papeles, ¿no? Cuando nosotros entramos en una calidad humana, cuando nosotros entramos en este acompañamiento psicoterapéutico que es muy ameno, muy centrado en toda esta parte de la dualidad, entra como una vinculación muy armoniosa, ¿ok? Porque prácticamente podemos ir generando una buena convivencia con el cliente que llega al punto en donde ya no se ve el punto muy fundamental en el psicoterapeuta, ¿no? Sino como que se ve como un lineamiento de acompañamiento, un proceso de acompañamiento más, más humano y demás, ¿no?
Y esta vinculación es lo que Rogers retomaba muchos acerca de la comprensión, ¿no? Y en esta parte, dentro de la instrucción como profesionales, nosotros tenemos pues prácticamente como que argumentos muy selectivos para poder ir identificando cómo vamos a generar todo esto dentro de la centralización y la atención con la persona, ¿no? Todo esto se va como que enfocando mucho hacia el modelo también dentro de la autenticidad del psicoterapeuta, pero más allá de eso, el profesional que se encarga de la terapia central en la persona, pues debe de ir como que ejerciendo cada una de estas pautas para también ir aperturando todo aquello que va a ser de mucha importancia para poder ir comprendiendo, para poder ir integrando, para poder ir analizando, ¿no? Y más allá de eso, poder ir como que anclando todos los objetivos selectivos acerca del acompañamiento, ¿no? Entonces, dentro de todos estos procesos, dentro del acompañamiento individual, selectivo con la persona, debemos ir viendo toda esta parte de la comprensión genuina, ¿no? Tenemos que ir aceptando al cliente, tener tolerancia, ir definiendo nuestra postura, ¿ok? Quitar juicios de valor, etcétera. A fin de cuentas, todo esto nos empieza a dar como que características dentro del proceso integrativo del enfoque centrado a la persona, ¿no? Y Rogers nos decía, desde el acompañamiento psicoterapéutico, si en algún momento ustedes han ido a terapia o han llevado un acompañamiento psicoterapéutico, y muy ad hoc a esta parte del enfoque humanista, Rogers mantenía un acompañamiento en el cual, dentro de esta parte de counseling, Rogers empezaba a dar una apertura de que los procesos de ayuda en psicoterapia es que el cliente siempre va a buscar un proceso de ayuda, ¿no? Entonces, es como también ahora nosotros podemos ir, pues prácticamente observando, analizando y profundizando el por qué o el qué voy a hacer para ayudar al cliente, ¿no? Se va implementando también un contexto integrativo acerca de la situación en la cual se va indagando y procesando esta parte del cliente, ¿no? Cómo voy definiendo la situación, cómo voy Buenos argumentando días a todos. la situación. Hola, hola, maestra Gisela, muy buenos días. Y las características dentro de estas partes también nos van dando argumentos pues muy ricos, muy nutridos, que en su momento también van a ir aperturando todo lo que podemos ir indagando para que en su momento también podamos comprender todo esto dentro de la centralización de la persona, ¿no? Y hay algo que también es muy importante. Rogers nos decía que todo este procesamiento es que debemos ir como que preestableciendo, estimulando y más allá de eso generando una conexión muy libre en las expresiones de la persona, ¿no? Entonces, aquí también es donde podemos ir como que observando todo lo que es bien fundamental dentro del acompañamiento humanista, dentro de esta parte de la psicoterapia centrada en la persona, y cómo vamos aceptando y vamos aclarando algunas puntuaciones. Esta parte del aceptar y el de poder aclarar, muchas veces es por reflejos de contenido, son cuestiones dentro de la apertura de lo que podemos ir trabajando, ¿ok? Ok. Bien, la maestra Cristel me dice que no se escucha bien. ¿Es lo mismo para todas y todos? ¿Alguien más tiene inconvenientes en mi audio y demás? No, maestro, todo perfecto. Sí, se escucha bien. Ah, ok. Tal vez sea la conexión de la maestra Cristel. Ok, si en algún Sí momento se tiene oye. alguna, alguna alteración y demás, pues ya me van diciendo. Ok. Entonces, bueno, voy a acercar un poquito más el altavoz de todos modos. Entonces, dentro de este acompañamiento, del enfoque centrado en la persona en el término de psicoterapia, ¿no? También es como que ir viendo toda esta indagación dentro de la fluidez emocional, ¿no? Y algo que sí profundiza mucho esta parte del enfoque central en la persona dentro de la psicoterapia es aquello que yo voy a ir haciendo para poder generar un conocimiento profundo de la persona, ¿no?
Aquí también debemos de ver todos estos impulsos, tanto negativos como positivos, que se vayan presentando, en cómo también vamos generando apertura a un encuadre, ¿no? Y hay algo que argumenta mucho, creo que esto es también lo muy selectivo dentro de la psicoterapia centrada en la persona y que Rogers lo establece muy bien, que es esta parte de cómo generamos autonomía e independencia dentro de la persona, ¿no? Y cómo al momento de ir centralizando eso, la necesidad de ayuda va disminuyendo, ¿no? Entonces, si en algún momento cada una y cada uno de ustedes se van como que envolviendo y empapando con este enfoque centrado en la persona y ahora lo contextualizamos a esta parte del enfoque centrado en el alumno, pues prácticamente tenemos que ir viendo toda esta situación, ¿no? Y mucho es dentro de esta parte, dentro del trabajo social, dentro de la orientación educativa, está mucho el esto. Nos van a ir buscando porque prácticamente se va procesando lo que Roger nos decía, ¿no? Que el alumno va a buscar ayuda, ¿no? Entonces tenemos que ir viendo cómo está la situación del colegiado, tenemos que ir viendo cómo está la situación de la persona, ¿no? Debemos de generar esta apertura, esta comprensión. También retomábamos en temas anteriores esta parte de la congruencia, ¿no? Porque muchas veces llegan con una apertura y a veces no, porque no va cuadrando todo lo que se va reflejando. Entonces es ahí donde empezamos a definir la situación. Y prácticamente dentro del enfoque central de la persona, dentro de esta parte analítica profunda, dentro del margen psicoterapéutico, se va segmentando todo esto. Y hay condiciones en donde debemos de empezar a entrenarnos para poder escuchar y comprender, ¿no? Entonces, Roger siempre era dentro de esta funcionalidad de escucho, veo, entiendo, ¿no? Y cuando vamos procesando todo esto dentro del acompañamiento psicoterapéutico, en realidad vamos entrando prácticamente en nuestra atención en la persona, ¿no? Que sí, no es un trabajo pues muy fácil, pero cuando vamos puliendo, cuando vamos pues prácticamente entrenándonos dentro de esta parte del counseling, que así lo decía Rogers, empezamos a dar como que una imagen diferente acerca de cómo podemos observar a las y a los demás, ¿no? Y todas estas características son bien importantes, ¿no? En psicoterapia siempre se va como que fundamentando todo esto, ¿no? Rogers también nos decía que dentro de esta parte de la psicoterapia debemos de ir buscando nuestra metodología para poder ir generando pues prácticamente un arte significativo, un arte dentro del acompañamiento, ¿no? Y cómo la relación parcialmente se va nutriendo, se va generando, se implementa una salud mental, ¿no? Y cómo podemos ir como que germinando cuestiones muy bonitas, muy buenas dentro de la situación de la persona, ¿no? Y a raíz de todo esto también es muy viable poder ir como que coincidiendo dentro de las particularidades de lo que nos pueda servir dentro de la comprensión de la psicoterapia centrada en la persona, ¿no? Argumentando todo esto, y dentro de las partes funcionales de la aceptación, de la liberación y el acompañamiento, debemos como que ir viendo también algunas cuestiones también de lo que podemos trabajar entre nosotros y cómo eso también va a ser herramienta indispensable para ir, pues más que nada, humanizándonos un poquito más, también anclando conocimientos básicos y todo lo que podamos ir seleccionando a partir de este enfoque, ¿no? Que en realidad sí da una apertura muy importante para poder ir vinculándonos con las y los demás. Y aunque muchas veces se puede tornar complicado, siempre se va a buscar como que cada una de estas aperturas para generar justamente lo que necesitamos dentro de la comprensión humana, ¿no? Entonces, son características bien importantes y muy necesarias y pues que en algún momento vamos a ocupar, ¿no? También es como que hagan una imagen o también vayan revisando todo lo que ustedes tengan, ¿no? Y todo lo que puedan ir observando dentro de ustedes y vayan enfocando su atención en sí mismas, en sí mismos, ¿no?
Y bueno, dentro de esta parte es como ir generando un encuentro, generando una parte reflexiva y como también todo esto en su momento pues sí nos da perdón, mucha apertura dentro de la comprensión de nuestro mundo interno. ¿Ok? Y aunado a esto, también Rogers trabajaba mucho en la selectividad. Creo que aquí es bien importante que nosotras y nosotros podamos ir viendo todo lo que nos va a generar esta parte del enfoque central a la persona, pero más allá de eso, también ir viendo desde el individualismo el acompañamiento colectivo, ¿no? Rogers nos decía que nosotros tenemos capacidades muy importantes dentro de la socialización y demás, ¿no? Y que siempre cuando nosotros aperturamos, aquí ya entra un poquito el marco dentro de la investigación, cuando nosotros aperturamos un tema de curiosidad y demás, centramos nuestra atención en ese punto, ¿no? Y es algo bien interesante, ¿no? Porque vamos creciendo, hablábamos también dentro de esta parte de la tendencia actualizante, vamos cambiando significativamente nuestros patrones personales, conductuales, gustos, preferencias, habilidades, etcétera, ¿no? Y cuando centramos nuestra atención en algo, pues prácticamente profundizamos, analizamos, interactuamos, experimentamos y dentro de esa pauta comprendemos un poquito más a fondo todo lo que está frente a nosotras, a nosotros, ¿no? Y como tenemos que generar esta parte del encuentro, Rogers nos decía que prácticamente el encuentro o esta parte dentro de la comprensión mutua con las y los demás nos da un espacio también para poder generar una nueva actividad, ¿no? Y algo que también trabajaba Rogers que era muy interesante era la terapia de grupo, que esto a función o a ciencia cierta o esta parte dentro de mi propia experiencia como psicólogo y sexólogo en acompañamientos de grupos, pues sí me he dado cuenta que toda esta parte dentro de los grupos de encuentro sí se genera mucha parte dentro de la centralización en la persona, pero también desde el enfoque centrada en el grupo, ¿no? Y es bien bonito cuando podemos ir generando espacios de calidad humana y todos estos grupos pues prácticamente van generando una historia muy significativa en donde se va retomando como que un efecto dominó, ¿no? Una persona empieza a reflexionar, a profundizar sobre su conocimiento integrativo, ¿no? La atención se focaliza en esa persona y ya no solo es el psicoterapeuta, sino que el grupo también armoniza, observa y enfoca su atención en esa persona. ¿Ok? Entonces, esto sí, dentro del enfoque o centrado en el grupo, sí tiene mucha potencia porque es como lo que les decía, el efecto dominó. Rogers decía que dentro de la apertura de una persona se puede generar la apertura de alguien más, ¿no? O lo que le está resonando a una persona me puede resonar a mí y potencializa mi capacidad de poder expresar, manifestar y demás, ¿no? Que es como esta parte de miedo al ridículo. Si veo que alguien lo está haciendo y nadie lo está juzgando, sino que hay una atención, yo lo hago, ya no me siento vulnerable, ya no me siento como que desplazada, desplazado, ¿no? Y esa es la funcionalidad dentro de esta parte de enfoque centrado del grupo, ¿no? Aunado a esto, recordemos que todo es dentro de una parte también individual, ¿ok? Pero más allá de eso, podemos ir argumentando que todos estos procesos, que todos estos grupos de encuentros, que todas estas capacidades individuales nos dan una capacidad de ir generando procesos de exploración, ¿no? Y como bien decía Rogers, ¿no? El proceso del encuentro debe de ir generando un ciclo experiencial y dentro de este ciclo experiencial generamos una apertura dentro de lo que me va a generar satisfacción, dentro de lo que me va a generar pues, prácticamente mucha autenticidad, mucha espontaneidad y también me va a dar un positivismo dentro de la comprensión de las y los demás, ¿no? Entonces, vamos como que nivelándonos, funcionando dentro de esta dinámica
dentro de esta practicidad y a lo largo dentro de la comprensión de la materia, bueno, y la maestra Marcela nos dice justamente esto, ¿no? De la perspectiva integral, ¿no? Y inclusive hay algo que también es muy interesante dentro de esto también, ¿no? Y dentro de lo que dice la maestra Marcela. Como vamos viendo todas esas pautas, cuando empezamos a profundizar más en ello, empezamos a generar como que más empatía, ¿no? Empezamos a generar, y es lo que les decía yo hace rato dentro de lo que Rogers mencionaba. Rogers decía que cuando enfocamos esta parte dentro del acompañamiento central a la persona, es porque alguien busca ayuda, ¿no? Es porque tenemos que ir definiendo la situación, ¿no? Y cuando dejamos que todo esto vaya explorándose y demás, va bajando el nivel de necesidad de ayuda, ¿no? Y es lo que justamente tenemos que ir haciendo dentro de esta capacidad de curación, que es lo que también a veces se va dando, y cómo podemos ir, pues prácticamente resolviendo algunos conflictos dentro de cada una de estas capacidades que en su momento pues nos van a ir sirviendo, ¿no? Entonces, Rogers tuvo toda esta imagen selectiva, tuvo que hablar dentro de esta parte, dentro de la exploración, dentro de la esfera experimental, ¿no? Dentro de las funciones congruentes, dentro del ser ideal, la persona plena, ¿no? Dentro de la tendencia hacia la actualización o esta parte dentro de la autoactualización y que justamente debemos ir procesando e ir trabajando para poder comprender nuestro mundo interno y al mundo selectivo con las emociones. ¿Ok? Bien, hasta este punto me gustaría saber si tienen alguno de ustedes o alguna de ustedes alguna duda, algún comentario selectivo acerca de estos preprocesamientos, acerca del enfoque centrada en la persona. ¿Algunas duditas, Y comentarios? maestro, buenos días. Hola, maestra Marisela. Hola, hola. Yo creo que aquí con este enfoque centrado a la persona se enfoca más a este psicoanalista Roger, ¿verdad? Carl Roger. Y él habla mucho de lo que es la expresión, cómo nos comunicamos, y yo creo que si lo transportamos al aula, que es finalmente a donde nosotros queremos aterrizar, depende mucho cómo te comunicas tú con los niños, con los padres de familia, es la forma en cómo es recíproca la comunicación. Si te das un espacio de apertura en esa perspectiva integral que mencionaba yo hace rato, que menciona la lectura, una perspectiva integral lógica. O sea, cómo la misma experiencia te va dando la misma experiencia te va dando pauta a que si cometiste ahora sí, el ensayo-error, como quien dice, si cometiste alguna incidencia en años anteriores o en meses anteriores o en grados anteriores, aunque tengas el mismo grado para el siguiente ciclo, no tropiezas nuevamente con la misma experiencia. O sea, sí con la experiencia, pero no con el mismo error, vamos. O sea, ya no cometes el mismo error. Ya buscas la forma cómo resolverlo en base a lo que ya experimentaste. ¿Estoy bien o me regreso? No, está muy bien, maestra. E inclusive todo esto en psicoanálisis, la reestructuración no era el psicoanálisis, conductismo y ahorita con el humanismo, ¿no? Pero el psicoanálisis también retoma mucho esta parte del acto fallido, ¿no? El acto fallido que a veces pasa, nos da y es lo que usábamos la clase pasada, ¿no? Dentro de esta esfera experimental, ¿no? Dentro de la esfera de la experiencia. Empezamos a reintegrar nuestras ideas, puntualizamos, tenemos una condicionante dentro de una pre-existencia, una pre-experiencia. Entonces, cuando nos pasa la misma situación, inclusive es algo que yo les decía, como la experiencia ya está, entra una forma de resignificación y es una forma de renacimiento. ¿Por qué? Porque ya tenemos un testimonio, ya tenemos una epistemología, ya tenemos un antecedente. Entonces, es una nueva visión sobre esta nueva apertura. Y Rogers es muy interesante dentro de lo que procesó a Rogers, porque dentro del acompañamiento, dentro de la psicoterapia centrada en la persona, justamente entra esto, ¿no?
de lo que yo puedo observar de usted ahorita, maestra Marisela, e ir como que indagando, generando una dualidad dentro de dame, de reflejo, ahora aterriza el darme cuenta, qué está pasando con tu conocimiento personal, cómo estás generando esta plenitud de tu persona, ¿no? E inclusive, y esto es una pauta, porque justamente la terapia centrada en el alumno, o esta parte del enfoque centrada en el alumno, pero establece cada una de estas partes, ¿no? Y justamente, si nosotros fundamentamos todo esto de lo que Rogers nos dice, pues obviamente podemos ir afinando detallitos e ir procesando mucho más adecuadamente nuestro sistema de acompañamiento para con el colegiado, ¿no? Y es lo que les decía, muchas veces el colegiado se va a acercar con nosotros por algún conflicto, que es lo que Rogers trabajaba con los pacientes, ¿no? O sea, todos, y me incluyo en estos momentos, pues tenemos algo en que pensar, ¿no? Tenemos algún tipo de conflicto. Y siempre acudimos a un acompañamiento para ir resolviéndolo. Pero esta parte del enfoque es centralizo el problema en ti, lo voy reflejando para que tú mismo vayas generando una autenticidad. Y hay algo que decía yo hace ratito, la psicoterapia centrada en la persona, más allá de generar esta independencia, te da autonomía para que tú puedas resolucionar y darte cuenta de todo lo que me estás expresando y que también dentro de esa manera puedas buscar también la solución, ¿no? Y por eso debemos de ir como que quitándonos los roles. Y la verdad es un tema bien importante. En psicoterapia, cuando yo proceso, muchas veces ya se quita todo ese estigma de estar en consulta, ¿no? Sino que ya vamos conquilando, vamos acompañándonos y se vuelve muy armonizante que el nivel de ansiedad baja, ¿no? Y la necesidad de ayuda baja, que es lo que se ocupa mucho dentro de la centralización de la persona. Y ahora en los colegiados es lo mismo. Tal vez es con temática educativa y demás, pero a veces hay procesos interpersonales que son bien importantes a abordar, ¿no? Entonces, cuando centramos todo eso, cuando empezamos a dar esta parte de ir generando un descubierto, ¿no? Empezamos a generar una imagen de la humanidad, que es justamente lo que nos decía Rogers dentro de esta parte del enfoque, y vamos como que pues nutriéndonos un poco más, ¿no? Inclusive hay un libro que se llama El proceso de convertirse en persona, ¿no? Y el manual del orientador experto, ¿no? Que estos dos libros se complementan. El primero es el proceso de convertirnos en persona, que es una función anecdotaria, en donde empezamos a ir viendo las vivencias, ¿no? A veces tenemos este imaginativo de cuando escuchamos algo, nuestro cerebrito empieza a trabajar, lo imaginamos y generamos una experiencia, ¿no? Y esta parte del proceso de convertirse en persona, la verdad, es un libro bien bonito porque justamente nos da la pauta de ir y viendo toda esta parte de cómo me va resonando, ¿no? De cómo voy generando todo eso. Y ese es el trabajo dentro de la psicoterapia centrada en la persona, ¿no? Y el manual del orientador experto, que es un manual en donde sí vamos rellenando todo esto dentro del enfoque gestal y esta parte del enfoque centrado en la persona, nos dan argumentos para también ir indagando cuestiones de nosotras, de nosotros, ¿no? Y ya cuando lo terminamos, ¡pum!, vemos que hay mucha selectividad y mucha profundidad dentro del análisis de nuestra propia vida, ¿no? Entonces, y aquí es donde entra esta parte de lo que comenta usted, maestra Marcela, de la integración, ¿no? De estas experiencias integrativas, de estas funciones relativamente importantes que nos van dando pautas, pero también nos generan experiencias como un símbolo de comprensión, como un símbolo de aceptación, un símbolo de resignificación y más allá de eso, como una práctica a todo esto que centramos dentro de mi cuestión individual, ¿no? Entonces, sí, es un trabajo muy bonito y si lo anclamos al mundo educativo, la verdad que es muy bonito, ¿no? Y por eso justo es esta parte Profe, del manual centrado en la persona. ¿Mm? por ejemplo, buenos días. Sí, maestra. Nosotros como docentes nos corresponde en la parte de la confianza, ¿no? De apoyar a los niños
a que aprendan a tener seguridad, para que vayan creciendo ellos con, por ejemplo, cuando estamos en clase, el que ellos tengan esa confianza de levantar la mano y participar, ¿no? Tenemos que ir fortaleciendo esa parte y sobre todo también que se integren. Bueno, ahorita me recordó que, por ejemplo, tengo, mi hija tiene autismo leve y la niña no estaba integrada al grupo pero los niños no sabían, sus compañeritos, que ella pues, tenía esa condición. Y de hecho se expresaban que ella era la rara, que ella no hacía nada, que ella nada más andaba dando vueltas, pero pues obviamente los niños son niños y se expresan como son, ¿no? Su naturaleza, de manera espontánea, vaya. Llega otra maestra, toma el grupo, se da cuenta de la situación y empezó a concientizar a los niños, empezó a explicarles de qué manera tratarla, cómo trabajar con ella, las reacciones de mi hija. Y los niños fue que entendieron y empezaron a comprender la, pues, a Hadassah. Y fue así como ella también se empezó a integrar. Ya los niños saben que pues ella no les va a hablar, que ella anda sola, pero ya la respetan y ya la aceptan. Entonces siento yo que nosotros como maestros, tomando en cuenta ese tema, esa es nuestra función, ¿no? Ayudar a los niños para apoyarlos, para que se integren, para que tengan confianza en y se aprendan ellos a desarrollarse en el ámbito donde se encuentren. Porque pues empiezan, bueno, en mi caso que soy nivel primaria, pues desde aquí nos vamos forjando. Obviamente después en secundaria, etcétera, pues ya los niños van formando su propia personalidad. No sé si voy bien o voy mal o lo voy, porque pues es que el tema sí está muy interesante. El detalle es que yo soy de las que aprende con ejemplos, vaya, de la vida real, y quiero saber si estoy bien, si voy bien o voy mal. A ver, dígame usted. Y es justamente su maestra Joseph. Imagínese usted, y hace rato comentaba yo esto del enfoque central en el grupo, ¿no? El grupo siempre se va a mover, ¿no? El grupo siempre va a estar como en constante movimiento, pero siempre va a haber la centralización sobre una persona significativamente, ¿ok? Y esta situación que usted me comenta, obviamente es testimonio relativamente ejemplificado sobre este enfoque centrado en la persona, ¿no? Cuando alguien, inclusive en esta parte del acompañamiento de ustedes que van para esta parte de la orientación educativa, justamente es eso. ¿Cómo yo puedo ver al grupo, centrar mi atención en tal vez en alguna persona, en dos personas o significativamente en el grupo e ir viendo cómo se va moviendo, ¿no? Ahora, lo que sucede en estos momentos es justamente eso, el sistema de acompañamiento, el sistema de resolución, e inclusive esto, pues imagínense la potencialidad dentro de su hija, ¿no? Dentro de esta parte de sentirse así en un grupo en donde tal vez no era incluida. Y ahora cuando ya se vio esa situación, se centró la atención y se pudo diversificar para que el grupo comprendiera, aceptara e incluyera, la ansiedad va bajando y disminuye mucho esta parte de la necesidad de comodidad o incomodidad, ¿no? Entonces, damos apertura a que justamente esto pasa en los diferentes escenarios educativos, ¿no? En los diferentes tipos de grupos. Y el enfoque centrado en la persona trabaja eso, en cómo sensibilizamos a las y a los integrantes, en cómo argumentamos también esta parte de la potencialización de la persona en la cual nosotros estamos, bueno, en este caso, en cómo potencializamos la capacidad dentro del alumno que estamos viendo, ¿no? Para que se sienta seguro, ¿no? Y es lo que yo les decía hace ratito, ¿no? Sí, y es algo muy certero. Lo que queremos es que el colegiado sea autónomo, sea independiente, sea curioso, sean pues muy vivaces, generen experiencia y demás. Cuando nosotros implementamos esta parte de la imagen integrativa en el grupo, pasa, ¿no? Y hay una característica que mencionó usted, maestra José, que es esto dentro del término de la espontaneidad, ¿no?
La espontaneidad es lo que nos da como que esta parte, cuando somos chiquitos, de ser seres 100% pues espontáneos, ¿no? No tenemos miedo de lo que las y los demás digan, pero también tenemos que ir fluyendo dentro de una condicionante. Y alrededor de todo esto, el enfoque central de la persona integra cada una de estas pautas, ¿no? Si tenemos el rol de acompañar en una situación educativa como la que nos menciona, pues prácticamente para eso sirve el manual, para ir viendo los enfoques que podemos aterrizar, cómo integramos al grupo, cómo podemos ir generando un conflicto, ahora cómo lo solucionan, para que ellos vayan pues prácticamente generando esta parte de la esfera de la experiencia, ¿ok? Y regresamos a este marco integral, ¿no? Entonces, sí, es un trabajo bien importante, le agradezco mucho esta parte del ejemplo, tiene mucha relatividad, es muy importante que esto que nos dice, pues se procesó de esta manera. Ok, pues bueno, dentro del marco integrativo y esta parte dentro de la función, sí creo que fue por la lluvia, porque ya empezó bien duro el aguacero, pero bueno, le vamos a seguir dando aquí, ¿ok? Toda esta parte dentro de lo que nos mencionaba maestra Jose, pues tiene mucha relevancia, ¿no? Y justamente esta centralización, esta apertura, este acompañamiento es lo que justamente se debe de ir procesando en esta parte del enfoque centrada en la persona, ¿no? Debemos de ir como que generando mucho esta parte de nuestra calidad humana. Es lo que nos va dando también cada uno de los aspectos más importantes de nuestras vidas, ¿no? Y Lograr la ahora, empatía. dentro del tema, de toda esta parte de la necesidad, dentro de cómo nosotros también vamos viendo la relación de nosotras, nosotros, con el colegiado, con las demás personas, ¿no? Cómo vamos descubriendo pues, prácticamente la manera en cómo yo me puedo... Ay, sí ha de ser, ahí estaba ese perro echado. ¿Cómo puedo conducir a las y a los demás? Pues tenemos toda esta parte dentro de la apertura, ¿no? Y entra mucho esta parte de la empatía, maestra Jose. Entonces, muchas veces se me estaba yendo mucho, pero estaba yo retomando el tema de la espontaneidad, ¿no? El enfoque central en la persona en realidad nos regresa a este lado espontáneo que muchas veces dejamos a un lado, ¿no? Es como no ser como nosotras y nosotros somos en realidad, ¿no? Muchas veces nos condicionamos por el qué dirán las y los demás, de cómo están las situaciones dentro de mis escenarios sociales y demás, ¿no? Entonces, el enfoque central de la persona nos ayuda mucho a ir regresando en esta parte de nuestra espontaneidad, en cómo podemos ir generando esta seguridad, esta autenticidad, ¿no? Y justamente lo que trabaja también es cómo voy descubriendo parte de mi vida, cómo voy aceptando cómo soy yo misma, cómo soy yo mismo y cómo escucho esta función dentro de mí, ¿no? Entonces, pues sí es un tema bien muy importante, muy bonito, ¿no? Y esto también nos da herramientas también para poder ir enriqueciendo nuestros canales de convivencia para con las y los demás, para con nuestros alumnos, ¿no? Y en cuanto más nos generamos círculos experimentales, entre más realidades nos vamos procesando, pues mucho más nos va generando, pues prácticamente esto que yo les decía hace rato, dentro de la autoactualización, ¿no? Y hay un término que a mí me gusta mucho, que siempre lo repito, que es dentro de la resignificación. ¿Cómo le damos un significado nuevo a todo lo que podemos ir viviendo, revisando, analizando y demás, ¿no? Y hay algo que también es muy importante, cómo podemos confiar también en nuestras propias experiencias, ¿ok? Y ahora, si esta situación de lo que nos decía la maestra Jose, la anclamos en el aula, en nuestro trabajo, en nuestros espacios, con las demás personas, ¿no? Empezamos a generar una empatía más selectiva, ¿no? Y hay algo que se llama empatía avanzada, que va más allá de la empatía que comúnmente procesamos, que es aquello que también voy como que también ya, pues prácticamente cosechando desde mi propia persona, ¿no?
Y pues todo esto tiene una función integrativa, todo esto va acompañando mucho la calidad de lo que podemos aceptar, la calidad de lo que podemos ir manifestando dentro de nuestro círculo social, dentro de nuestro acompañamiento y demás. ¿Ok? Bien, hasta aquí. ¿Tienen alguna duda, algún comentario? ¿Todo bien? Sí, maestro, continuamos. Perfecto. Bien. No sé quiénes de ustedes, bueno, me habían mandado un mensajito en lo personal de que querían trabajar en equipos sobre el manual. Entonces, el manual lo pueden trabajar en equipo, ¿ok? Solamente agregan los integrantes, ¿ok? Ok, no identificó al cel. Sí, exactamente, porque es prácticamente de esta plenitud, ¿no? Entonces tenemos que ir como que viendo la funcionalidad dentro de las características de las y los demás, ¿no? Y bueno, y regresando mucho a esto, pero ahorita lo vamos a comentar. Si quieren realizar el manual dentro de un acompañamiento grupal, lo pueden hacer, ¿ok? Siempre y cuando vayan anexando también el listado de los participantes para que yo también sepa que pues lo hicieron en equipo y demás y no estén tan al pendiente de las entregas ¿ok? Entonces lo pueden trabajar de esa manera. Y pues prácticamente el manual con estrategias de enseñanza y aprendizaje en realidad es como ahora sí empezó a llover más duro. Es como toda esta parte de lo que nosotras y nosotros. Ok. Quisiera saber si me escuchan bien hasta ahorita. Sí, sí, maestro, se escucha perfecto. Sí, Sí se porque sí escucha, maestro. Se escucha. ya empezó a súper fuerte. Muy bien. Entonces, esta parte del manual que ustedes van a trabajar, pues prácticamente es en cómo nosotros podemos desarrollar estrategias de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Esto, ¿con qué función? En función a cómo centramos nuestra atención en el alumno, ¿ok? Voy a regresar un poco hacia lo que comentaba la maestra Joseph, ¿ok? Si yo estoy identificando alguna situación conflictiva en mi grupo, con mis alumnas, alumnos, ahora, ¿cómo puedo centrar mi atención para poderle darle solución a eso? ¿Ok? Hay métodos de soluciones de problemas, hay métodos también que nos dan la enseñanza por descubrimiento, ¿no? Y que todo tiene que ir viendo relativamente con el ciclo experiencial o la esfera de la experiencia. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a ir generando toda esta parte dentro de nuestro manual? Uno, les dejé, perdón, les dejé un manual con técnicas y alusiones dentro de esta parte para que pudieran retomar integraciones selectivas. Un ejemplo, ¿no? Pueden sacar las ideas pausadas dentro de ese texto o pueden argumentar opciones que ustedes crean que puedan servir dentro de su proceso, dentro de esta función de enseñanza-aprendizaje, pero centrado en el alumno. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos nosotros de un enfoque centrado en el alumno, ya como una función de atención, hablamos de cómo yo puedo percibir cada una de las pautas individuales de mis alumnos, de mis alumnas, ¿ok? Y mediante esa particularidad, ver la imagen selectiva que yo puedo hacer para poder incluirlo, ¿no? Se conoce como diagnóstico situacional, en cómo yo voy seleccionando y voy revisando a profundidad cada una de las secuencias de mis alumnos, alumnas, y cómo puedo generar estrategias de pues prácticamente de aprendizaje, de desarrollo, de proximidad, etcétera, ¿no? Entonces, pueden ir buscando ustedes mismos, algunas estrategias que tal vez les hayan servido y anclarla ahora al tema de cómo centramos la atención en el alumno, ¿ok?
Esto nos va a servir pues prácticamente en poder ir aperturando más nuestra conexión explorativa con las y los demás. Nos va a ayudar también a ir reduciendo algunos problemitas que se puedan ir generando en el aula y demás. Y a lo largo del procesamiento, el manual también les va a servir a ustedes a ir viendo en cómo se pueden ir indagando algunas cosas, en cómo se pueden ir frecuentando y demás. ¿Ok? Entonces, en realidad, el manual no es tan complicado. Pueden generar, no sé, estrategias que crean ustedes que sí sean muy funcionales. Pueden ir viendo todas estas partes de qué sería lo importante también a retomar para poder centrar nuestra atención en nosotras mismos, en nosotros mismos, en nosotras mismas, ¿no? Y el texto también viene una parte de estrategias centradas en el docente, ¿no? Dentro de la enseñanza tradicional y la enseñanza expositiva, ¿ok? Entonces, aquí también podemos ir viendo cómo podemos ir cambiando nuestras aperturas, ¿ok? Ok, maestra Judy, bueno, pueden ser las estrategias que ustedes crean necesarias y que crean que les pueda ayudar a poder explorar la calidad dentro de la integración de los alumnos, ¿no? Entonces, pues, Maestro, 5 o 10 las que ustedes ocupen. Sí, maestra Marcela. así a grandes rasgos, se me aclara el panorama con el manual. Por ejemplo, nosotros llevamos un programa para niños que tienen rezago educativo. Entonces, esas serían mis personitas, o sea, sería mi enfoque centrado en ellos. Ajá. Mi manual sería la problemática que tengo, cómo lo abordo, cómo las estrategias que implemento con los padres de familia y mismo con los niños. Así. Exacto, y aquí es un poquito más completo lo que usted ya nos menciona, maestra Marisela, porque aparte de centrar su atención en el grupo de alumnos rezagados, está centrando su atención en papás, en tutores, e inclusive Así lo voy a hacer. centramos la atención en nosotras. Maestro, maestro, Ya lo entendí, porque andaba este, yo maestro, ¿me ponchada. escucha? Sí, le escucho, maestra Diana. Fíjese que yo soy maestra de educación física, pero pues yo estoy muy relacionada en la parte del área de pedagogía en el patio. Voy a trabajar más que nada, me voy a enfocar en esa parte, pues, de lo que es, puedo trabajar, enfocarme lo que yo ejerzo, pues, en la cancha, a como lo he planeado siempre en mis clases y sacar problemáticas de ahí, como si fuera de Ahí, la maestra, resolución estrategia. a Ahí, las maestra, estrategias. estrategia de Ándele. aprendizaje, por ejemplo, de español, matemáticas, aunados a la educación física. Está padre, maestra. Sí, ajá, sacar estrategias, actividades relacionadas en el patio y pues, empezar de español, matemáticas y poner juegos en el área, como trabajo, etcétera. Eso es aula invertida, maestra. Perfecto, Aula gracias, maestra invertida. Marisela, gracias. Maestro, Está padre su módulo, su manual. Sí, maestra Solís. Ya le entendí. Ya le entendí. profe, Maestro, perdón, entonces, ¿podrían ser estrategias generales o estrategias en específicos en un problema, verdad? Así lo entiendo, ¿no? Ajá, si retomamos estrategias generales, también está muy bien, porque nunca sabemos cuándo nos van a tocar variedades de situaciones, ¿no? Claro. Pero si tenemos alguna población en la cual ya centramos nuestra atención, como la maestra Marisela, que ya tiene al grupo de alumnos que están desertando, pues ya podemos ir potencializando nuestra atención ahí, ¿no? Aquí lo importante es que ustedes vayan generando aperturas significativas sobre estas partes importantes de lo que nos decía Rogers, de cómo debemos de humanizarnos un poquito más, de cómo tenemos que ir procesando nuestra atención y centrar toda esta parte en el colegiado, ¿no? Y cómo en su momento tenemos que ir acompañando, explorando, generando experiencias para que en su momento la ansiedad baje, para que en su momento la necesidad de ayuda también vaya bajando, que ese es el objetivo de la estrategia de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Entonces puede ser desde un panorama general, retomando algunas cuestiones particulares,
O si tengo en algún caso, algún contexto ya preestablecido, pues ya enfocarme a ese punto, ¿no? Que también es algo muy importante, porque hay condiciones que van a ir cambiando. Y por eso justamente entra mucho el tema de la autoactualización, ¿ok? Entonces puede ser desde un panorama general, pero si yo tengo una población en donde ya estoy centrando mi atención y quiero trabajar eso, estaría también muy interesante. Ok. Muy bien, muchas ¿Puedo gracias, tomar maestra. como ejemplo la situación de mi hija? La Perdón, problemática. hasta el último punto no escuché, maestra. Que si puedo partir de la problemática de mi hija y las sí. estrategias que utilizó la maestra para trabajar con ella. Exacto, dentro de lo que usted nos decía hace rato también, maestra, yo se puede partir desde allí. ¿Sabe por qué? Y también se me hace muy interesante, ¿no? Porque desde la profundidad de análisis, imagínese, si usted en algún momento no hubiera identificado que la maestra o el maestro hubiera hecho algo para integrar a su hija, pues es porque no hay una atención selectiva, o sea, no están centrando la atención ahí. Y ahí ya le puede dar un esquema, le puede dar una visión, le puede dar esta parte a una parte dentro de lo que sí genera el marco integral, pero que también genera una imagen de inclusión, ¿no? Que es algo que está resonando mucho ahorita en la nueva escuela mexicana, que es la inclusión selectiva, pero que también tenga como que esta sensibilización acerca de la situacionalidad de la alumna o del alumno. Pero sí, está muy bien así como lo quiere usted plantear, maestra Joseph. Todo se comparte, compártanlo porque nosotros también tenemos niños, yo también tengo un niño que tiene autismo en un nivel pues no tan alto, pero sí lo tiene, entonces sería interesante saber qué estrategias utilizaron y pues finalmente son manuales que si los compartimos pues nos ayudan de mucho, igual el de la maestra Diana, me gustaría mucho conocer su manual porque pues también en alguna forma nos sirve para implementarlo y eso sería más Sí, enriquecedor. perdón, Perdón, maestra. perdón. Sí, entonces Adelante. ahí serían estrategias de aceptación en niños con condición, podría ser ahí, ¿no? Y sería bien interesante porque en algún momento a mí ya me ha tocado igual niños con alguna condición y sí es trabajar esas estrategias con los alumnos, ¿no? Y última cosa, también la otra aportación de la maestra de educación física, yo creo que ahí también serían estrategias motivadoras para los niños, ¿no? O sea, sería una clase divertida. Claro. Así considero. Y me parece, ¿sabe qué? La opción que está dando la maestra Marisela de poder ir como que, pues no sé, compartirse los manuales y demás, es que, imagínense, son 47, una persona lo hace y van a tener 47 manuales de todo lo que puedan inclusive a veces pasar y tener y demás, ¿no? Que esto es lo que yo hice en el posgrado en sexología. Nosotros tenemos nuestras carpetas, todo lo tenemos en Drive y mis tareas todas están ahí y si alguien en algún momento tiene algo que rescatar de mi material lo toma sin problemas, que eso también es desde un lado muy humanista, ¿no? Que también centra la atención en el trabajo grupal, ¿no? Entonces sería también algo muy interesante que pudieran ir compartiéndose en parte integrativa de los manuales, ¿no? Y que muchas veces, a veces sí nos sacan de apuros, nos ayudan también a ir teniendo persistencia, ¿no? Y pues prácticamente nos da también esta imagen también profunda de acompañamiento, ¿no? Y más allá de eso, el manual como va a ser una integración favorable acerca de un enfoque sí centrado en el alumno, pero mediante estrategias que van a generar enseñanza y aprendizaje, pues en realidad van a ir como que seccionando todo esto. Y va a ser bien interesante ver los resultados y si en algún momento tienen cuestiones aplicables, pues también va a ser muy interesante ver cómo todo ese seguimiento pues les va a generar también a ustedes un sistema de satisfacción, ¿no? Más allá de eso, les va a generar esta parte de la calidad como humanos, ¿no? Como personas también que sienten, que ven, que pueden estar ahí acompañando y demás, ¿no? Y pues verificar el cumplimiento de cada una de estas pautas es lo que nos da también una relación de qué hacer. Entonces,
todo esto nos da como que una funcionalidad bien importante, ¿ok? Lo que sí les pediría es que revisen el manual de enseñanza y Sí. aprendizaje, denle una revisada general, rescaten ahí porque ahí vienen métodos, está el método de problemas, el método centrado en el alumno, viene el método de cambio de roles, que también es algo muy interesante para trabajar género y sexualidad, ¿no? Para que también los niños comprendan el mundo de las niñas el mundo de los niños, enfoquen la atención sobre esta parte también dentro de la universidad, ¿no? Y cada una de ellas trae como que acciones de lo que se puede generar mediante los objetivos, viene el planteamiento, todo lo que se puede hacer dentro de la exploración, algunas partes didácticas, ¿no? Entonces, pueden ir generando pues prácticamente todo esto dentro de lo que puede servirles para su manual. Inclusive pueden sacar ideas y transformarlas en algo que quieran acomodar dentro del contexto que quieran también trabajar, ¿no? Entonces, por eso justamente cada que aperturo actividades yo trato de dejarles material de lectura, material de apoyo para que después no sea como un complot todo esto. Y por eso está en el enfoque central en el alumno, como un PDF muy corto, para que puedan absorber lo más que puedan. Y este libro del manual de enseñanza y aprendizaje centradas en el alumno, para que también vayan viendo cómo puedan transformar eso a la situación selectiva que ustedes tengan, ¿no? Entonces, las estrategias, pues ya ustedes las pueden ir pues transformando, organizando y demás. Pueden ir como que implementando muchas secuencialidades. Algo que yo hago mucho y que me ha servido bastante con estrategias de enseñanza y aprendizaje, va mucho en la sensibilización gestal, que es el trabajo significativo por experiencias, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que, pues, y también viene esta parte del enfoque centrado del método tradicional expositivo? Yo lo que hago es más en lo experimental, anclarlo a un acontecimiento más vivencial, que es lo que también nos deja bastantes cosas, ¿no? Si voy a trabajar creatividad, primero hago un ejemplo, no sé, sería que ellos empiecen a dibujar, empiecen a ver cómo podrían hacer figuras, ¿no? Y ya que tienen todo eso, presento como qué es lo que están haciendo y ya ellos empiezan a explicar y todo, ¿no? Después ya aterrizo el contenido, que es lo que ustedes hicieron, es tema de la creatividad. Contextualizo, explico qué es la creatividad y así ellos primero aprenden por la experiencia y el contenido por ende se va absorbiendo un poco más, ¿no? Que es lo que muchas veces se puede ir trabajando dentro del acompañamiento con grupos y que es una muy bonita estrategia también para ir generando pues esta parte del análisis integrativo sobre las y los demás, ¿no? Entonces, diviértanse mucho haciendo el manual, vayan viendo también cómo puedan generar este enfoque centradas en ustedes mismos, vayan viendo también, hay algo que es bien importante, en cómo pueden jalar su característica individual como personas y cómo pueden ir fortaleciendo también eso, ¿ok? Porque tal vez la maestra Marisela sea más didáctica, sea más corporal, más movida y demás. La maestra Jose tal vez es un poquito más, no sé, contextualizada, explicativa, verbal, ¿no? Entonces vayan viendo y conociendo también sus puntos fuertes para poder ir frecuentando esta selectividad y poder integrarse con sus alumnos, alumnas, y también vayan viendo también cómo pueden ir procesando todo esto con las demás personas, ¿no? Porque también es algo bien interesante cómo este enfoque centrada en la persona, aparte de que nos regala como que una imagen explorativa de nosotras, de nosotros, también nos ayuda a ir rescatando nuestra atención con las y los demás. Entonces, sí bueno, hasta el punto funcional, es una materia muy bonita. A los maestros de orientación educativa del periodo pasado, les di la materia de conocimiento personal integral, la maestra Anaí, el maestro Cuauhtémoc, y pues la realidad de esto es que también nos va complementando, ¿no? Entonces, conocimiento personal integral también nos da una parte dentro del conocimiento de nuestra vida, de nuestra persona, de nuestra unicidad,
Y esta parte del enfoque central a la persona era cómo yo me conozco y ahora cómo centro mi atención con las y los demás y cómo de ahí también profundizo, comprendo, acompaño, soluciono y genero este lado humanista que es muy valioso. ¿Ok? ¿Dudas acerca del manual hasta este punto? No, ya me quedó clara la idea. Bueno, todo bien. Ya me quedó clara la idea, en donde también tenemos que tomar muy en cuenta a la hora de elaborar ese manual los estilos, sí, ya lo hemos mencionado en otras asignaturas y en tiempos, o sea, es algo que debemos tener bien presente, los estilos y los ritmos de aprendizaje de los niños. En mi caso, les decía yo, voy a hablar acerca de mis niños que están en rezago en base al programa que yo llevo y que trabajo también con los padres de familia y tengo que estar informando constantemente los avances o si se me presentan dificultades o si me quedé atorada y tengo que buscar otras estrategias. Entonces, ahí es muy importante tomar en cuenta no nada más cómo enseño yo como maestra de mi punto de trabajo, de mi manera de mis estrategias, sino también ellos cómo aprenden, ¿sí? Porque no se trata de cómo yo nada más, sí, en base a mi persona, pero mi punto, mi objetivo son ellos, ¿no? En este caso, son ellos, o sea, que ellos salgan de ese nivel de rezago, ¿sí? Entonces, Exacto. sin buscar, ahora sí, que sin estar echando culpas y sin buscar culpables, que el padre de familia, que el sistema, que el otro maestro, que el maestro que pasó. Yo siempre he dicho que carta jugada no cuenta, o sea, ya pasó, es de lo que yo les dé en adelante. Exacto. Y En tu año no te hace daño, maestra Es, Marisela. sí, eso sí, mira cómo lo aplico. y esa es la tendencia actualizante, maestra. Entonces es algo relativamente muy importante. ¿Ok? Sí. Me mencionan, bueno, quienes quieran hacerlo en equipo, bueno, ustedes que son, pues, 47 en el grupo de Tabasco, pues igual y se ponen de acuerdo y me mandan un mensaje en lo personal para ir viendo quiénes quieran, cómo conformaron los equipos y demás. Si alguien quiere trabajar individual, pues no pasa nada, ¿ok? En el caso de la maestra Anaí, el maestro Cuauhtémoc, de trabajo social, ¿quiénes más está de trabajo social? Sí, Omar, que Este es un grupo muy enriquecedor, maestro. Hay de todo, hay de educación especial, educación física, primaria, secundaria, bueno, de todo. maestro, yo lo puedo hacer con la maestra Irán, ella ya no pudo entrar, pero ella ha trabajado con mi hija, ella es maestra de inglés, pero ha trabajado pues en el aula con ella, entonces también ella puede trabajar en esa Jessica. parte. Exacto, y ya sería como, bueno, aquí es algo muy interesante porque ya sería como una implementación madre de familia docente y cómo pueden ir generando estas redes de apoyo o coaliciones para poder ir profundizando la solución a la situación. Entonces estaría muy bien. En el caso bueno, no sé si hay alguien conectado aquí de trabajo social, que levante la manita. Sí, profesor. Ok, la maestra. Bueno, maestro Rocío, si en algún momento usted con sus compañeros o compañeras también lo quiere hacer en el equipo, pues ya me van diciendo. Más acá, creo que el grupo más grande es de Tabasco, que son 47. No entran todos, pero relativamente aquí están, dando la frente en alto. Tengo a la maestra Anaí y al maestro Cuauhtémoc de aquí de San Cristóbal. Pero igual, si quieren hacer un equipo maestro Cuauhtémoc, maestra Anaí, están en todo derecho acerca del manual. En la infografía, sí, la primera actividad sí la van a hacer Individual, infografía. individual, sí, la infografía es individual y los integrantes, pues los que ustedes crean considerables, ¿no? Creo que ya poco a poco van modulándose, conociéndose, aunque nos vemos en pantalla digital, pues creo que ya van centrando también la atención en cada una y cada uno de ustedes. Entonces, conózcanse, descúbranse, vean cómo trabajan en equipo y ya pues vamos a ver los resultados finales, ¿ok? Maestro, una pregunta.
Maestra Rocío. En trabajo social de la salud, Ajá. nosotros como compañeros Se corta, ¿verdad? de la No, salud, Se le corta, ¿verdad? La... Sí, se corta el audio. No importa. En el caso que ¿me ustedes, escuchan? maestra, a ver, maestra Rocío. No, no lo escuchamos. Es que apaga su micrófono y lo prende, se le apaga y se prende. A ver. Hola, maestra Rocío. ¿Logra escucharlo? Ok. Active su micrófono, maestra Rocío. Sí, claro. Activado. No, está apagado. Ahorita lo tiene apagado. Pártale. Hola, maestra Rocío. Es que está apagado su micrófono. Pero Se usted lo puede apagó. desbloquear, Se conecta maestro. la maestra. Maestro, es que tengo una duda conforme al manual. Dígame, maestra Chico. Sí, ¿hay alguna estructura para el desarrollo de las estrategias? No, es a criterio libre. Ustedes pueden ir jugando dentro de la creatividad que quieran colocar a su manual, ¿ok? Entonces, eso también le da como que una parte, pues más, ¿cómo lo diré? Más creativo, más neutral, más selectivo, ¿no? Para que De pues, vayan autonomía, ¿no? De autonomía, de creatividad. Ok, y gracias. ya le dan el toque que ustedes quieran, ¿ok? Entonces, fundamentalmente es que si vayan viendo todas esas estrategias, vayan viendo el objetivo que tiene que ir, una breve presentación, ¿no? Y la conclusión, al final, si les latió el manual que hicieron, si creen que pueden generar apertura y demás, pues eso sería selectivamente lo que podrían colocar, ¿ok? Ok, gracias. Perfecto. Muy bien. A ver, maestra Maribel, dígame. Hola, buenas tardes. Pues mire, en conjunto con la maestra Rocío, ambas estamos en el sector salud. No trabajamos con alumnos, no trabajamos en alguna institución educativa. Entonces, lo que comentábamos es que pudiéramos hacerlo en conjunto ella y yo en cuestión con las sesiones educativas que llegamos a tener con pacientes o con algún grupo de pacientes. No sé si eso, a lo mejor eso fue lo que le quería comentar la maestra Rocío. Ok, maestra Maribel, sí, justamente es lo que le estaba causando un poquito tentativamente de ruido, pero sí, ustedes como son de trabajo social, por eso quería yo ver si había alguien de trabajo social, y qué bueno que estaba usted y la maestra Rocío. Pueden trabajar en conjunto y darle esta función transversal hacia el lado de la salud, ¿ok? Que también es un panorama diferente, que también es un argumento diferente, pero que la funcionalidad del enfoque central de la persona es justamente centrar nuestra atención hacia esa situación y contexto. Entonces, sin problemas, maestra Maribel puede trabajar con la maestra Rocío desde esta particularidad. Y más allá de eso, también es como que ir trabajando niveladamente sobre esta estructura, que también va a ser algo interesante ver los resultados. Y si lo van a hacer en equipo, pues ya quedó entendido que usted y la maestra Rocío pues van a estar en duplas para la presentación de su manual. ¿Ok? Ok, profesor, muchas gracias. A usted, maestra, muchas gracias. Ok, ¿alguna? Maestro, a la hora de enviar la tarea en equipo, de usted alguna persona la va a enviar o los integrantes de cada quien del equipo. No, solo me lo va a enviar una persona, pero obviamente en el manual van a poner integrantes, ¿ok? Integrantes con nombre completo, edad, si están casadas, viudas, solteras, divorciadas. Mentira, solo nombre completo. O en querida. Nombre completo y con eso nos... Puede ser maestra Marisela, también se vale estar así. ¿Verdad? Sí, ¿verdad? No se gasta, no se gasta, ni comprometida, jabón de olor. soltera. Una persona, Abandonadas, abandonados, dejados, dejadas. mamá O soltera, papá soltera. abandonadoras. ¿Ok? Somos selectivos. Para poder enfocar mi atención en cada una y cada uno de ustedes.
¿Ok? Sí, Pues maestra. Sí. de mi parte, maestras y maestros, sería todo. Si existiera alguna duda, algún comentario, pues igual me pueden escribir en lo personal. Recuerden que estoy Ok. disponible a responderles las dudas, las quejas, las sugerencias que se les vayan presentando. Con esto cerramos la sesión número 2 del acompañamiento de la materia. La verdad que estoy muy gustado de verles. Es un privilegio siempre saludar a estos tipos de grupos, a ustedes maestras, a ustedes maestros. Siempre es un placer poder compartir espacio, poder sonreír, poder charlar, poder escucharles y más que nada generar pues todo esto que es muy importante, ¿no? En nuestro mundo individual, pero más allá, cómo podemos transformar todo lo que tenemos a nuestro alrededor, vaya, ¿no? Entonces, Maestro, sí, maestra sí Marcela. le comento así rapidito. Estoy viendo en el chat que hay varios compañeros que se quedaron sin conectarse. Se queda la sesión grabada, porque por ejemplo Germán, el maestro Germán que vive en la comunidad donde trabajamos, nada más llueve tantito y se ha estado yendo la luz y se quedan sin internet. Y veo que está batallando que no pudo entrar. Entonces le aviso porque ellos están con eso, se les apaga cada rato la luz. Perfecto, sí, sin problemas. La sesión ya me la enviaron ayer en un tantito. Ya hoy subo la sesión número 1 grabada. Esta, en lo que suba al Drive y envío los enlaces, las editan y las juntan, pues ya las estaré compartiendo. De todos modos, para aquellos que no pudieron entrar y demás, pues me pueden escribir en lo personal. Si pueden ahí apoyarme también en decirles que si tienen alguna duda, pues me pueden escribir sin problemas. Y pues ya estaría yo muy al pendiente de ello. ¿Ok? Sí, profe. Excelente. Pues bueno, muchas gracias. Cuídense mucho. Gracias. Cualquier cosita, pues ahí quedó a sus apreciaciones. Gracias, profe. Maestro. Gracias. Que tengan bonito fin de semana. Descansen. Adiós, adiós. Descansen en este breve descanso. Para todos. Descansen que hasta el martes Adiós. recibimos el taller intensivo. Ay. Igualmente para todas. Adiós. Nos vemos. Bye. Adiós. Pues bueno, nos estamos viendo. Van abrazos. Cuídense mucho.